Bienvenidos nuevamente a estas tardes de psicopedagogía. Hoy tenemos una invitada especial. Está con nosotros la maestra Irmgard Rode y viene a platicarnos y a quitarnos un poquito de la ansiedad o a lo mejor a generarnos un poquito más. No lo sé, ya lo veremos al final. Y bueno, nuestros psicólogos de cabecera que están aquí para apoyarnos y acompañarnos. Y tomar ciertas notas. También invité a parte del equipo docente. Me encantaría que también estuvieran enterados de primera mano de lo que viene, de por qué viene así, por qué es importante la inteligencia digital, que es a lo que vamos a llegar hoy, pero por qué es importante también conservar el valor del IQ, el valor de la inteligencia emocional. Y bueno, crear este equilibrio y balance para seguir formando seres humanos tan lindos como hasta hoy. Este año se gradúa la 10ª generación de secundaria. La verdad es que estamos súper orgullosos. Ha sido un reto. Como decimos, es un año fuera de serie. Y bueno, estas tareas de psicopedagogía en serie también han sido un reto muy, muy, muy satisfactorio para todo el equipo, para todo el talento docente y bueno, con el apoyo también de nuestro aliado estratégico en cuanto a tecnopedagogía, que es UNOI. Misim, ¿estás por aquí? Sí, aquí estoy. Hola, hola. Buenas tardes. Adelante, todos tuyos. Ya estamos, yo sigo dando entrada, pero todos tuyos. Para que Perfecto. de irnos a la celebración por Facebook Live del Día de las Madres, que también nos tienen preparado UNOI. Exacto, no se lo vayan a perder. Uno de los puntos más importantes de nosotros como personas y los psicólogos de RS y el psicólogo y las psicólogas no me dejarán mentir, pero tiene que ver con la nutrición. Y de eso se va a tratar al ratito también, cómo nos nutrimos, no solo física, sino emocionalmente. Eso se va a tratar al ratito el Facebook Live, no se lo vayan a perder. Y bueno, para mí es un gusto y un honor estar aquí hoy en otra tardeada más de psicopedagogía de RS con ustedes, mamás, papás, colegas. Y bueno, pues vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Antes de compartir pantalla, seguramente, como bien dijo la maestra Clau, algunas cosas generarán tranquilidad, algunas otras moverán y tal vez sí generarán ansiedad, pero de eso se trata, de salir de la zona de confort, si de por sí este año en lo que no hemos estado es una zona de confort, pues ahora pensando precisamente en estos diferentes tipos de IQ y cómo se han venido dando a través de la historia y lo que viene, pues obviamente definirán mucho el rumbo de decisiones, tanto de ustedes, madres, padres de familia, como del colegio y los colegas. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Y ahí ya la están viendo, ¿verdad? Dejen, acomodo mi escritorio porque luego las ventanas aquí me estorban un poquito. Pero bueno, vamos a comenzar. Los desafíos de la educación del siglo XXI y cómo nos vamos a reinventar, cómo vamos a reinventar la educación para este mundo digital. Para eso, fíjense que antes de cualquier cosa, quiero platicarles que en UNOI y en RS las historias sabemos que son importantes. El storytelling hace que nos unamos, hace la función de este pegamento colectivo, el contar historias, como ustedes lo pueden ver, por ejemplo, a través de sus hijos, de sus hijas, el contarles las historias, cómo los mantiene enganchados, ustedes colegas también en sus aulas con sus estudiantes, y al final es lo que a través de la historia también hemos vivido, cómo hemos ido conociendo quiénes somos, quiénes hemos sido y quiénes vamos a ser también importante a través de esas historias. Y la historia que les quiero platicar el día de hoy es esta historia de la carrera entre educación y tecnología. A lo largo de toda la civilización, de todas las sociedades, ha existido esta carrera y la represento así con esta imagen, porque a lo mejor hoy por hoy es para nosotros más evidente,
esta situación, cómo se ha ido a veces acelerando la tecnología y a veces la educación, pero esto no es nuevo. Al final, esta carrera tiene muchos años. Desde que se empezaron a inventar los dibujos rupestres que ya empezaban a comunicar, y al final eso fue una tecnología para contar historias también, para dejar huella, para saber quiénes éramos y quiénes somos. Y es así como yo les voy a platicar un suceso en esta historia, en esta carrera, que marcó definitivamente el hilo de lo que veníamos viviendo. Si bien desde años anteriores hubieron también otros distintos tipos de tecnología que antes aceleraban y dejaban que avanzara un poquito la educación, la imprenta fue este gran cambio cultural también que marcó en esta carrera entre la tecnología y la educación un avance importante primero en la tecnología. Porque ¿qué pasó? Cuando se construyó, se inventó la imprenta, pues sabemos todos que era para generar libros, y los libros pues traían letras, y las letras había que leerlas, había que interpretarlas, había que saber escribirlas también. Pero ¿qué sucedía? Que no todos estaban alfabetizados. Y entonces en esa época la tecnología se despegó, arrancó demasiado. ¿Y qué sucedió? Que la educación tuvo que también salir y alcanzarla al alfabetizar, como les comento, para que este instrumento, esta tecnología, pues pudiéramos hacer aún mayor uso de ella. En esta carrera, en esta historia, fíjense que les voy a hablar de grandes sucesos. Después te lo pongo. Les voy a platicar. Si nos ayudan con sus micros, porfa. Gracias. Les voy a platicar de grandes revoluciones que también, así como en su momento la imprenta, han marcado el rumbo de la educación, obviamente también de la tecnología. Y el primero de ellos es la revolución industrial. Esta revolución industrial marcaba una pedagogía grupal. Como ustedes ven aquí en la imagen, pues se trataba precisamente de mientras más niños y niñas podamos abarcar para educarlos y para formarlos hacia un mundo industrializado, hacia un mundo de las máquinas, pues era mejor. Y sobre todo basados en el orden. En esa época se acuerdan que, bueno, no se acuerdan porque no estaban, pero por lo que sabemos, pues obviamente era muy importante mantener el orden en las clases, la disciplina. Era un enfoque, una metodología hacia el silencio y la sumisión, como bien dice aquí la diapositiva. ¿Por qué? Porque en esa época, en la revolución industrial, en donde empiezan a surgir grandes maquinarias para lograr los fines de la sociedad, pues había que formar a las personas para que pudieran responder ante esas necesidades, ante esa necesidad de decir, tenemos aquí toda esta industria, esta maquinaria, hay que formarlos a las personas, hay que educarlos para que las sepan utilizar, para que sepan responder a las necesidades económicas y políticas de ese momento, de esos momentos en la historia. Que eso al final es lo que también marca un poco la carrera entre la educación y la tecnología. Todo va de la mano. Es un contexto, lo político, lo económico, lo social, lo educativo también, todo va respondiendo a los contextos a los que nos hemos ido enfrentando. Y así, esta primera revolución industrial marcaba ese ritmo, marcaba esa línea de cómo tenía que ser la educación en ese momento. Pero después llega la industria 2.0. Ya no solo se requería la fuerza física para manejar las grandes maquinarias de ese entonces. Y más adelante les voy a mostrar una imagen que ejemplifica esto que les estoy comentando, para de manera visual tenerlo aún más claro. Ya no solo se trataba de tener estas habilidades físicas que les comento para poder manejar esa maquinaria y atender a toda la producción que se requería en ese momento. Ahora empieza también a tomar relevancia la memoria, la comprensión, el aspecto intelectual. ¿Qué estamos haciendo en relación al conocimiento? ¿Cómo estamos aprendiendo? Sí, por supuesto, las habilidades físicas, lo que una persona era capaz de hacer con su cuerpo para responder ante esta industria era importante. Pero la industria 2.0, fíjense qué interesante, también cobra relevancia el pensamiento, como les estoy diciendo.
porque es la época en donde se empiezan a dar también estos grandes inventos, la luz, el teléfono, bueno, la electricidad es la luz al final, pero por ejemplo los aviones, el cine, todos estos inventos empiezan a cobrar relevancia en esta industria, en la industria 2.0. Y aquí ya no solo se trataba de la cuestión de la eficiencia como tal, sino también de qué más podemos generar, con qué impacto podemos trascender en lo que tenemos hoy en día. Por ejemplo, también muchos de los electrodomésticos que usamos hoy por hoy surgieron también en esta época. ¿Cómo hacemos la vida más sencilla, más práctica, más eficiente? Y así llega la revolución 3.0 o la industria 3.0. Ya tenemos dominadas estas habilidades físicas, ya estamos pasando también por la importancia del intelecto, del pensamiento, de qué podemos hacer para mejorar también la vida del ser humano y sobre todo de enfocarnos a las habilidades cognitivas, a la memoria, a la comprensión. Y la memoria, fíjense, la neurociencia nos habla de la memoria con un papel muy importante, no esta memoria que nosotros decimos, no, que no se memoricen los alumnos lo que tienen que aprender, no esa memoria en la que no comprendan, pero al final la memoria juega un papel muy importante en el proceso de aprendizaje. Pero es así como llegamos a este mundo de la informática, del Internet. Aunque ustedes no lo crean, seguramente ya varios de ustedes sabían, pero para quienes no, el Internet no es reciente de unas décadas para acá, sino de varias décadas hacia allá. Y en esta imagen se representa, empiezan ya los sistemas de cómputo, la ingeniería en sistemas, cómo empieza a funcionar toda esta maquinaria ahora cibernética, digamos, a través de la electrónica, del Internet, como les comentaba. Y aquí empiezan a tomar relevancia también las interacciones personales. Hemos venido recapitulando que a lo largo de esta historia, las habilidades físicas han sido importantes, han jugado un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad. También después se le dio la importancia, como les he comentado, a la razón, al pensamiento, a la cognición. Y aquí también empieza a cobrar relevancia la parte de la emoción. Al hablar nosotros de interacciones personales, estamos... Sí. Sí. ¿Alguien me habló? Ah, ok. Disculpen. Al hablar de interacciones personales, ¿qué entra en juego? La inteligencia emocional. Y es en este momento de la historia también donde surge este concepto de coeficiente emocional. Todo esto son etapas, no crean que son de algunos poquitos años en poquitos años. Estamos hablando de periodos importantes a lo largo de la historia. Y hoy por hoy, fíjense qué interesante que estamos en esta industria 4.0. Y les voy a platicar algo que también ya hay algunos autores que hacen referencia a la industria 5.0. Esto todavía no está confirmado, pero en la que sí, ahorita estamos todos, es en la 4.0, entendidos como esta parte ya, no solo de la electrónica como veíamos en la imagen pasada, sino de la digitalización, de la inteligencia artificial y sobre todo aplicada a otros aspectos de la vida. Por ejemplo, la medicina, la biogenética, cómo todo esto empieza a permear hacia rubros y ámbitos que tal vez pensábamos nunca iba a ser posible o a lo mejor ni siquiera imaginábamos. Y en ese sentido, a lo largo de esta historia, fíjense, les quiero poner un video que representa los alcances a los que estamos llegando hoy. Bueno, y algunos ya superan este video. As a society and as individuals, we're increasingly surrounded by machine intelligence. We carry this pocket device in the palm of our hand that we use to make a striking array of life decisions right now, aided by a set of distant algorithms that we have no understanding. We're already pretty jaded about the idea that we can talk to our phone and that
mostly understands us. I found quite a number of action films. 5 years ago, no way. Robotics, machines that see and speak and listen, all that's real now. And these technologies are going to fundamentally change our society. Now we have this great movement of self-driving cars. Driving a car autonomously can move people's lives into a better place. I've lost a number of family members, including my mother, my brother and sister-in-law and their kids, to automobile accidents. It's pretty clear we could almost eliminate car accidents with automation. 30,000 lives in the US alone, about 1 million around the world per year. In healthcare, early indicators are the name of the game in that space. So that's another place where it can save somebody's life. Here in the Breast Cancer Center, all the things that the radiologist brain does in 2 minutes, the computer does instantaneously. The computer has looked at 1 billion mammograms, and it takes that data and applies it to this image instantaneously. So the medical application is profound. Another really exciting area that we're seeing a lot of development in is actually understanding our genetic code and using that to both diagnose disease and create personalized treatments. The primary application of all these machines will be to extend our own intelligence. We'll be able to make ourselves smarter, and we'll be better at solving problems. We don't have to age. We'll actually understand aging. We'll be able to stop it. There's really no limit to what intelligent machines can do for the human race. Listo, pues en eso estamos el día de hoy. Y sobre todo, ¿en qué van a estar nuestros estudiantes en unos años? Fíjense, les voy a aclarar tantito lo que pasa de las barras. Zoom de repente identifica, de hecho no sé si ahorita están viendo que apareció otra al centro. La que ven ustedes arriba es mi centro de control. En algunas ocasiones marca con sombra ese centro de control. En este caso, no sé por qué lo están marcando ahorita, déjenme regresar a esta parte de negro. Y la que ven del lado derecho es en donde los veo yo a ustedes. Entonces, la voy a tratar de hacer lo más pequeña posible para que no les estorbe. Pero espero que ahí ya mejore un poco. Entonces les decía, en eso estamos hoy por hoy. Muchos de ellos no tenemos alcance nosotros, por ejemplo, a lo mejor tal vez los autos que ya se manejan solos, algunos a lo mejor sí. Sí, pues que nos cuenten la experiencia estaría increíble. Pero hay unos que no tenemos alcance a la imaginación de lo que puede suceder. Bueno, quité la cámara y sus llantes. Y de hecho, fíjense, la inteligencia artificial también no tarda en estar ya dentro de las aulas todavía más integrada. Hay mucha analítica de aprendizaje que tiene que ver con la inteligencia artificial, que eso sí ya se usa para recabar información de qué tanto, por ejemplo, están usando los estudiantes o ustedes mismos, padres de familia, ciertas aplicaciones para el aprendizaje. Por ejemplo, cuando ingresan a la plataforma de 1I, todo eso nos arroja a nosotros información, tanto al colegio como a 1I, para decir, ah, mira, acceden más desde este dispositivo, acceden más desde este otro. Y todo eso, ¿qué hace? La analítica de datos hace que podamos tomar mejores decisiones o decisiones más acertadas hacia donde queremos llegar. O, por ejemplo, los asistentes personales. También mencionaban en el video la parte de los celulares, que ya podemos hablar con ellos, que ya les podemos encargar cosas. O quienes tengan en casa, por ejemplo, un Alexa o un Echo. Yo tengo, por ejemplo, aquí el mío, a ver si se alcanza a escuchar. Echo, ¿qué hora es? Son las 6:23 de la tarde. No sé si se alcanzó a escuchar, pero me dijo que son 6:23. Y eso es para la hora. Pero también imagínense para qué otras cosas las podemos hacer. Hay enchufes que ya venden y los conecta uno al dispositivo y puedes programar tu casa entera para que a la hora que llegues ya esté el humidificador puesto con la esencia que te gusta, o la puerta para que también cuando vayas a llegar se desactive el seguro y entonces ya tú llegues y sin llave puedas abrir, las luces, la temperatura, por ejemplo la aspiradora que veíamos ahí, en fin.
Todo esto estamos hoy, es la industria en la que estamos hoy. Pero ¿qué sucede? Y aquí es donde les voy a platicar de la imagen en donde se ejemplifica a lo largo de la historia cómo ha sido ese camino que les he estado platicando. Miren, esta lámina es muy importante. Aquí, disculpen que esté en inglés, pero la tomé directo de la referencia del Instituto de la Inteligencia Digital. Y fíjense, pero yo se las voy a ir platicando también en español. Aquí arriba vamos a ver estos diferentes momentos, estas diferentes revoluciones o industrias por las que atravesamos. Desde la que les platiqué de la revolución industrial en este año 1784, en donde el foco, en donde el centro, la atención estaba puesta en el cuerpo, como les decía, en las habilidades físicas, en qué tan fuerte soy para poder entrar a trabajar, que esa era la meta también en esos momentos, no había tantas expectativas, sino realmente en esas generaciones, pues la idea era tener un trabajo estable y si en esa industria era en donde estaba el trabajo, pues ahí había que ir, que era lo que coincidía con la formación que tenían los niños y las niñas. Aquí lo azul hace referencia a las habilidades, que es lo que les comento, y aquí eran habilidades físicas. En 1870, con toda la parte de la revolución que les comento hacia los grandes inventos, hacia los grandes instrumentos, descubrimientos científicos, empieza a cobrar relevancia la mente, lo que les decía, las habilidades cognitivas de razonamiento, de pensamiento. Y es aquí unos años después que surge el concepto de coeficiente intelectual, que por muchos años era el que importaba. ¿Qué tan inteligente eres? Vamos a medir la inteligencia y hay diferentes tipos de instrumentos para medir la inteligencia. Y con base en eso era que a las personas pues se les iba también acomodando. Ok, mira, pues los más inteligentes puede ser que den más resultados, pero esta inteligencia, la intelectual, la cognitiva. De ahí, como les comentaba, pasamos a esta industria, la industria 3.0, a la industria de la informática. Y lo que les decía del Internet, si pensábamos que era lo mejor de los 80s, pues desde los 60s, y seguramente habrá información documentada que para fines, ya saben ustedes, de la guerra, de los políticos, de toda esta situación, también desde antes seguramente ya se empezaban a hacer varios inventos para la comunicación en este sentido. Y es aquí donde les platicaba que cobra relevancia la parte emocional. Es decir, sí importa la eficiencia, sí importa la productividad, sí importa qué tan inteligente eres, pero también aquí empiezan a cobrar relevancia las habilidades blandas. ¿Qué tanto conoces tus emociones? ¿Qué tanto las identificas? ¿Qué tanto las gestionas? ¿Las tuyas? ¿Y qué tanto identificas las de los demás? Aquí hablando de habilidades blandas, ¿qué tanto también trabajas en equipo? ¿Qué tanto te comunicas asertivamente? ¿Qué tanto tienes desarrollada esta adaptación a los diferentes cambios? ¿Qué tanto manejas tú este sentido de comunidad, de trabajo colaborativo, que era lo que les comentaba? Y es aquí en donde en este año, en 1964, este concepto de coeficiente emocional cobra mucha relevancia. Y si se fijan, todo esto ha venido marcando también, como les decía, desde la Revolución Industrial, los pasos a seguir para la educación. En esta carrera, como les comento, si se fijan, la tecnología con la parte de la educación, porque es aquí en donde hemos enfocado los esfuerzos. Desde estos años en la parte intelectual. ¿Qué tanto vamos a tener o vamos a buscar estas actividades que desarrollen el pensamiento? Desarrollo de habilidades de pensamiento. Acá, ¿qué tanto le vamos a dar prioridad a la educación emocional? Y eso continúa. No es que se vayan eliminando, ¿ya vieron? Se van complementando, se va haciendo esta formación integral. Y hoy por hoy, fíjense qué interesante, con todo esto que les comento, estamos en la revolución 4.0, en la revolución digital. Hoy estamos viviendo y sobre todo saben que la pandemia nos orilló, nos hizo que brincáramos a eso, no por voluntad, sino porque más bien ya no nos quedaba de otra, pero a un mundo digital, en donde qué tanto tengo desarrolladas estas habilidades digitales. Y ahorita yo les voy a decir con un ejemplo, con una imagen, cuáles son algunas de esas habilidades. Pero sobre todo, aquí lo importante, el foco en la parte humana, son los valores.
es la parte espiritual. Así como en su momento fue la parte cognitiva, la parte emocional, hoy por hoy hay que voltear a ver a los valores. Porque si se fijan a lo largo de toda esta historia, pues ha habido un pensamiento, también una inclinación más hacia la producción, hacia el consumo, hacia el beneficio, hacia qué puedo yo obtener del mundo, por ejemplo. Pero hoy por hoy es, mira cómo está el mundo. Precisamente por cómo hemos venido viviendo, mira hoy por hoy cómo está la situación climática, cómo está la situación social, cómo está la situación económica, cómo está la situación de salud. Y todo eso, ¿a qué atiende? A que volteemos a ver a los valores. ¿Qué estamos haciendo hoy por hoy en la educación para que eso que les dejemos a los chicos, a las chicas, realmente impacte de manera positiva en su vida y en la vida de quienes los rodean? Es importante, por supuesto, desarrollar la mente, desarrollar las emociones. A la parte física, pues obviamente me regreso porque hay que estar bien, hay que estar nutridos, hay que estar enteros. Pero ¿qué tanto ahora soy consciente de mi papel en el mundo? Y de ese papel, cómo me afecta a mí y cómo afecta a los demás. Y es así que a partir de este año estamos hablando de coeficiente digital. Ya no solo hay que poner atención al intelectual, por supuesto que determina algunas cosas, mas no limita y no significa que sea así siempre. El emocional, bueno, qué decir, ahorita más adelante también vamos a hablar de la importancia del aspecto emocional hoy por hoy en la educación. Pero de lo digital, ¿qué tanto nosotros, como adultos responsables de la formación de nuestros chicos y de nuestras chicas, ya sean ustedes, mamás, papás, ya sean ustedes, colegas, tenemos desarrolladas estas habilidades? O siquiera las identificamos o nos habíamos puesto a pensar en ello. Como les decía, seguramente hoy por hoy pues no nos ha quedado de otra. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Qué papel juego yo como adulto responsable que les comento en mis propias habilidades para el efecto que puedo tener o que puedo llegar a tener en los estudiantes de hoy, en cualquier etapa de desarrollo? Si bien, sobre todo, por ejemplo, en los de primaria alta, secundaria, que ya tienen más acceso a los dispositivos, imagínense para los que vienen siguiendo el paso y revolucionado, primaria baja, preescolares, ¿qué les deparará a ellos? Entonces, qué mejor que nosotros tengamos hoy esta claridad de la historia. Por eso hice mención al principio de la historia, porque siempre es importante saber de dónde vienen las situaciones, de dónde venimos nosotros, en dónde estamos hoy y vislumbrar aquellos futuros que nos permiten tomar decisiones hoy para atender mejor a esas necesidades que se nos van a ir presentando, a esos contextos que puede ser que vayamos viviendo. Y miren, esta es la rueda. Este framework, esta rueda con estos tipos de inteligencias digitales, la pueden consultar también. Es parte de la OCDE, este Instituto de la Inteligencia Digital. Se puede consultar en internet. Si quieren, Clau, te paso luego la referencia por si la quieres compartir. Pero miren, uno podría pensar, bueno, a lo mejor inteligencia digital es que sepa manejar tal vez la computadora con algunos dispositivos como el iPad o el celular, pero miren todo lo que hay alrededor de las habilidades digitales, derechos digitales. Aquí entra, por ejemplo, también de la ciudadanía digital, comunicación digital, inteligencia emocional digital o digitoemocional, seguridad, uso de lo digital. Fíjense, y cada una de ellas, como a su vez se le desprenden otras. ¿Qué pasa con, por ejemplo, hablando de la comunicación digital? ¿Qué pasa con la comunicación hacia el público, hacia las masas? Hoy por hoy, con el uso de las redes sociales, ya nuestro impacto llega a más personas. Ya no es solo cuando levanto el teléfono y le hablo a mi amigo, a mi amiga, a mi familiar y tengo ese impacto directo con ella. Ahora yo puedo generar un mensaje que llegue a mucho más público y dependiendo de los seguidores y ya saben todo ese tema de las redes, pues que pueda llegar a masas. Por ejemplo, en la parte emocional, la empatía digital. Es muy fácil, no sé si les ha pasado, es muy fácil cuando estamos en medio, cuando tenemos en medio de otra persona una pantalla, tal vez ser un poco más duros, ¿no? En los juicios, tal vez hacer de manera más sencilla
como estas anotaciones respecto a lo que les está pasando, respecto a lo que estamos viendo, o tal vez no ser tan sinceros, a veces tal vez de lo que pensamos, de lo que sentimos, porque esa pantalla pudiera ser como un escudo, pudiera ser como una barrera. Pero ¿qué tanto esa empatía la manifiesto hoy por hoy a través de lo digital? ¿Qué tanto me permite conectarme con el otro? ¿Qué tanto estoy sensible o estoy siendo sensible ante las necesidades del otro en este medio digital? Porque como les digo, muchas veces pensamos que pudiera ser más sencillo. Al final no están aquí con nosotros, al final están más lejos, al final es una pantalla. Al final apago mi teléfono y ahí se acabó. Que cuando estamos en físico con una persona. Pero sin estar en físico y a partir de esa pantalla, ¿cómo podemos desarrollar nosotros este tipo de habilidades digitales? Por ejemplo, en la parte del uso. Este creo que es uno de los más comunes. Un uso responsable, un uso que no afecte nuestra salud, por ejemplo, hablando de la ergonomía. Yo ahorita ya me caché y estoy muy hecha como hacia adelante, encorvada, pero ¿qué tanto la ergonomía también me permite? ¿Qué tanto el uso de las pantallas? Esto a raíz de la pandemia todavía se ejemplificó aún más con páginas de internet, con recursos de diferentes áreas médicas especializadas en el tema, decir cuántas horas ante la pantalla, pero fíjense así podríamos estar hablando de cada una de ellas. Lo importante es tener esta conciencia que hoy por hoy estas habilidades también es importante desarrollarlas, identificarlas y desarrollarlas, y sobre todo, de qué manera el que yo las desarrolle como adulto puede trascender en mis estudiantes, en mis hijos, en mis hijas. Y así en esta historia que hemos venido platicando, pues llegó el COVID. Habíamos atravesado a lo largo de la historia de la civilización por estas diferentes, y de la civilización cercana, por estas diferentes etapas a partir de la revolución industrial. Y en eso estábamos cuando llegó el COVID. Y lo que yo les decía hace ratito, que vino a acelerar. Ya se veía ver que hacia allá era hacia donde íbamos. Pero como les comento, definitivamente ese brinco no nos preguntaron y ahora sí que nos empujaron para darlo. Y es así que nos estamos enfrentando con este contexto que les estoy platicando, del énfasis que se ha dado a lo largo de la historia a la parte física, a la parte cognitiva, a la parte emocional, a la parte ahora de los valores, que nos enfrentamos a ciertos desafíos, hablando de educación y hablando de esta carrera entre la tecnología y la educación. Y esos desafíos, fíjense bien, y como decía parte de la introducción en esta charla del día de hoy, pues nos lleva a lo digital. Este es el gran reto. Vamos a continuar y sobre todo, y lo hemos platicado la maestra Claudia, una servidora, con diferentes también integrantes del equipo de RS, sobre todo este gran desafío será en cómo conservar esas prácticas exitosas que esta pandemia nos ha dejado. Pero bueno, esas pláticas, esas conversaciones seguirán siendo importantes y también con ustedes, padres y madres de familia, porque eventualmente vamos a tener que tomar decisiones. Y en ese sentido, estas conversaciones de decir qué prácticas será importante conservar, qué prácticas hay que mantener vivas, que no se mueran. Si ya avanzamos unos pasos, si ya fuimos tomando esa delantera, pues cuando estemos regresando a lo que conocíamos antes, no dejarlo. Entonces, en ese sentido, como comunidad de RS, pues será importante tener esta sensibilización, decir y estar abiertos y observando a ver qué prácticas son las que vamos a seguir conservando. Y fíjense, en estos desafíos, en estos grandes retos, uno de ellos es la personalización. Aquí en esta imagen, a mí me gusta cómo se representa la talla. Ya saben, cuando dice, ¿una talla le queda a todos? Pues no. Uno de los grandes retos en este modelo, por ejemplo, que sigue siendo virtual, y cuando regresemos a lo híbrido y a lo presencial completamente, ¿cómo vamos nosotros o cómo estamos nosotros logrando esta personalización del aprendizaje? Muchas veces en el salón físico de clases es mucho más sencillo.
Yo docente tengo aquí cerca a mi estudiante y lo puedo ir acompañando de una manera más puntual, de una manera más cercana, pero el gran reto es cómo mantener esta personalización en los diferentes contextos, en este ambiente virtual, en este ambiente híbrido o cuando regresemos a presencial, hablando de estas prácticas que podemos llegar a conservar, cómo lo podemos hacer. Y para ello hay que enfocar también la atención y la conversación en estos aspectos que yo les pongo aquí. Bueno, ¿qué pasará con las necesidades de aquellos estudiantes? Que a lo mejor algunas de ellas sean un poco más sutiles, a lo mejor algunas de ellas un poco más profundas, pero ¿cómo podemos atender a cada uno de nuestros estudiantes y sus necesidades? ¿Qué pasa con el currículum? Hablando de esta personalización. Y fíjense que también esa ha sido en el rubro, en el ámbito, en el giro de los especialistas en educación. Ha sido una conversación importante porque se han dado cuenta que muchas veces se cayó tal vez en ser contenidistas, en ir generando currículums, planes de estudio que fueran mucho más robustos, pero en cantidad. Y hoy por hoy la conversación es qué tanto tenemos que regresar a priorizar y a buscar la calidad más que la cantidad. Esa es una conversación muy interesante y que también hacen en el colegio, lo he escuchado en conversaciones que hemos tenido también, en esta selección de contenidos, en este priorizar, en decir cuál es el perfil del estudiante que estoy buscando, cuáles son las competencias que tiene que desarrollar hoy por hoy y qué es lo prioritario a atender. Y eso nos lleva a marcar objetivos y sobre todo a darles ese seguimiento. ¿Cómo podemos atender a cada una de esas necesidades de acuerdo a un currículum que ya priorizamos y darle ese seguimiento, sea en este contexto, sea en un contexto híbrido, sea en el contexto presencial cuando sea el momento de regresar? Y por supuesto, la evaluación formativa. La evaluación es uno de los aspectos, así como la planeación en la ecuación pedagógica, la evaluación es otro de los aspectos prioritarios. ¿Cómo evaluar en estos contextos, ante estas adversidades, ante estas circunstancias? Y que sea una evaluación formativa, por supuesto, es uno de los aspectos importantes. Ahí siguen viendo la pantalla bien, ¿verdad? ¿Todo va en orden? Perfecto, gracias. Otro de los grandes retos, fíjense en este contexto que estamos viviendo hoy por hoy, es el aprendizaje social, el aspecto humano. Y quise poner esta fotografía, esta imagen, porque si se fijan, se están tocando, están cerca. Si se fijan, este estudiante de plano con el brazo así en el hombro del compañero, la mano también en el hombro del compañero, ellos están muy juntos, están pegados. Y eso es a lo que hay que buscar, hay que regresar. Hoy por hoy, pues definitivamente ese contacto ha habido en las familias, en los amigos tal vez cercanos que sí se están frecuentando. Pero ¿qué pasa con los pares? Los pares acostumbrados a convivir en un contexto educativo, en un aula, en una escuela, que es este laboratorio social, es en donde aprendemos todo lo que traemos de bagaje de la casa, de la genética y la epigenética, que también ya juega un papel muy importante y ese podría ser también tema de otra sesión. Pero ¿cómo necesitamos ese contacto? ¿Cómo necesitamos convivir con los pares, con los que estamos creciendo, con los que estamos aprendiendo a ver el mundo? Por ejemplo, en Presco, a descubrir el mundo. En primaria, a construir, ya con todos estos aprendizajes que vamos adaptando, que vamos asimilando en nuestra vida. Y bueno, en secundaria, no se diga. También a cómo poder transformar el mundo. Y en ese sentido será uno de los grandes retos también en este aprendizaje o en este regreso híbrido, que es más o menos lo que ya nuestras autoridades dejan ver que se viene pronto. Según ya han escuchado ustedes en las noticias, antes de que acabe el ciclo escolar, pero pues eso se irá definiendo conforme vaya avanzando el tiempo, que ya quedan pues lo que resta de mayo y junio para que termine el ciclo escolar, pero en ese sentido la importancia de regresar al aspecto humano en el sentido del contacto, de estar ahí, de vernos, de sentirnos, de ir creciendo juntos. Y fíjense, otro de los grandes retos es el aprendizaje a través de dispositivos. El 80% de la población tiene un dispositivo a nivel mundial. Y hoy por hoy
no sé si lo vivan ustedes también en casa, pero también hacernos del celular como un instrumento para aprender ha sido fundamental en algunos casos. Sobre todo tal vez pensando en cuando sí tuvieron que haber traslados o en familias tal vez más numerosas que solo había una computadora, un iPad, pero sí había celulares. Entonces, eso ha facilitado mucho el aprendizaje y eso va a seguir marcando una tendencia, una línea en estos grandes desafíos y en el desarrollo de habilidades. Porque, por ejemplo, con los chicos, las chicas, es mucho más sencillo, para ellos es mucho más intuitivo manejar el dispositivo y usarlo para los fines que ellos buscan, ya sea juegos, ya sea buscar alguna información, ya sea conectarse al Zoom, para lo que se necesite. Ellos esas habilidades ya las tienen muy desarrolladas. Por ejemplo, les voy a platicar, no es en sí tanto de un teléfono celular, pero sí de un iPad. En una clase que di con estudiantes de secundaria, era híbrida, era presencial y a distancia, había un dispositivo en la clase, el mío, el iPad. Pero se lo presté a uno de los estudiantes para que pudiera conectarse con los chicos que estaban en virtual. Y sin yo pedírselo, porque en ese dispositivo también estaba mi host, estaba de anfitriona en la sesión de Zoom. Él solito tomó la batuta y me empezó a ayudar sin yo pedírselo en ese sentido de, ok, voy a poner a mi compañero en sala de espera, ya hice los grupos, ya aquí, es que ya mi compañero ya se salió, pero ya lo volví a meter, los micrófonos silenciados, lo hacen con una naturalidad y con una fluidez que también nosotros como adultos pues es importante ir alcanzándolos en ese paso. Seguramente también muchos de ustedes, tal vez por el trabajo o por la experiencia con los propios hijos, hijas, pues lo han tenido que hacer, pero al final para ellos es mucho más sencillo y esa tendencia va a continuar. Miren, otro de los grandes desafíos, hablando también de todo este contexto digital, es el del microaprendizaje y este tiene que ver con priorizar los contenidos, que era parte de lo que les hablaba hace unos momentos. ¿Qué tanto el aprendizaje tenemos que centrarlo y sobre todo enfocados en la neurociencia a estos momentos más significativos? Y esto se refiere no tanto a lecciones largas, ¿se acuerdan estas cátedras de muchas horas escuchando al profesor de manera expositiva o sí de diferentes actividades durante la sesión, pero al final ahora hay que atender también a este microaprendizaje, a decir, ok, centrémonos en qué es lo verdaderamente importante y cómo eso que yo ya sé como docente que es lo verdaderamente importante, lo puedo manejar por diferentes canales haciendo este diseño de la sesión para mis estudiantes. Y aquí entra también, por ejemplo, el trabajo por rotación, el trabajo en grupos, la interacción constructiva, que también es una de las metodologías de 1I, para compartir ideas, como dice aquí en la diapositiva. ¿Qué tanto estas pequeñas dosis de información pueden ser a veces más significativas, trascendentales, que realmente contenido así expuesto, que no es la línea del colegio, pero eventualmente sí se menciona como un gran reto porque hay muchas instituciones que aún lo hacen de esa manera. Entonces, la importancia de regresar desde la neurociencia a estas diferentes metodologías del microaprendizaje. Otra tendencia que también a mí me da mucho gusto darles esta charla, esta plática el día de hoy, porque mucho de ello ya se hace en el colegio y no de este año, de años pasados. También la gamificación en el colegio, este concepto ya se tenía integrado desde hace también algunos años, a sabiendas de lo beneficioso que es en el proceso de aprendizaje. Así como en Presco se maneja, por ejemplo, lo de las historias que les comentaba, aprender a través de las historias, del cuerpo y del juego, a lo largo de toda nuestra vida también es importante el juego para aprender. Y si lo podemos integrar a la parte de la educación, a la ecuación pedagógica, ya sea en el aula virtual, ya sea en el aula híbrida, ya sea en el aula presencial, pues qué mejor. Y todo esto nos lleva también a este gran reto del aprendizaje híbrido. Y más adelante les voy a platicar cómo el colegio también ya está listo para este tipo de aprendizaje. Bueno, hasta donde me dejes, Clau, no vaya a spoilear aquí alguna información,
Pero lo importante es que, y como les acabo de comentar hace unos momentos, que todos estos desafíos y todos estos retos, el colegio ya ha tenido la visión desde hace algunos años de ir hacia allá, de estar en ello. Como les comentaba también al inicio, al final la pandemia nos hizo brincar pues de una manera más acelerada a ello para que fuera tal vez más notorio, pero mucho de esto ya se aplicaba en el colegio. Y ahora lo que está próximo también a aplicarse es este aprendizaje híbrido. El aprendizaje híbrido lo entendemos como esta combinación entre lo virtual, acá online, y lo presencial. También se le llama blended learning. Y entonces, ¿qué va a suceder? Por ejemplo, hasta ahora todo ha sido virtual. Pero ¿qué va a suceder cuando podamos regresar a las aulas y entonces tengamos alumnos conectados desde sus casas y alumnos presenciales en el colegio? ¿Qué tecnología se requerirá? ¿Qué infraestructura? ¿Qué capacitación también para los docentes? ¿Qué contenidos y metodologías, hablando desde lo académico y pedagógico? Y para todo ello, ya se están tomando las decisiones necesarias para atender a esas necesidades y que sus chicos, sus chicas, estén aprendiendo de la mejor manera en este contexto digital. Y así, también en este contexto digital, en estos desafíos, pues se integra la realidad mixta. ¿A qué atiende la realidad mixta? A la realidad aumentada y a la realidad virtual. Cómo a través de visores, a través de diferentes aplicaciones, como se muestra aquí en la imagen, los chicos pueden aprender de otra manera. Podemos potencializar ese aprendizaje, podemos encontrarle otros usos. Hay muchas aplicaciones referente a lo educativo, ya sea desde las ciencias naturales, la física, desde la parte también de las humanidades, las matemáticas. En muchos de los aspectos, ahora podemos aprender de otra manera que atiende a los intereses, que atiende a las habilidades, que atiende a los gustos, que atiende a la época que están viviendo hoy nuestros estudiantes. Y no, hasta el último, pero no por eso menos importante, la inteligencia emocional. Como les decía en esa imagen que recorre la historia y las diferentes habilidades y los diferentes coeficientes, la inteligencia emocional, el desarrollo de la parte emocional, esa va a seguir cobrando una importancia, bueno, ya tiene esa importancia, pero va a seguirla teniendo en estos retos de la educación, ya sea virtual, que siga siendo, ya sea híbrida, y más aún cuando regresemos a lo presencial. A nivel mundial, este desarrollo de la inteligencia emocional se le conoce como SEL, por sus siglas en inglés, Social Emotional Learning. Y es así como se sigue poniendo atención a todos estos aspectos. Y que de aquí, de cada uno de estos 5, se podrían desprender pues muchos más. De hecho, no se podrían, se desprenden muchos más. Empatía, que era lo que les hablaba hace unos momentos, la habilidad social, la autoconciencia. Fíjense, este es uno de los aspectos más importantes a desarrollar y a tomar en consideración, porque en la medida que seamos más conscientes de nosotros mismos, de quiénes somos, de cómo reaccionamos, cómo pensamos, cómo respondemos ante el mundo, y no por ello en un sentido o en una línea que nos genere ansiedad, pero sí en una línea que nos lleve a la acción, que diga, ok, yo soy Im, así pienso, así siento, ¿y qué puedo hacer al respecto? Y yo identifico cómo sienten también las personas alrededor de mí, cómo piensan, cómo actúan y sobre todo qué podemos hacer para vivir en paz, para vivir en armonía de acuerdo a lo que soy yo, cómo pienso y lo que sientes tú, cómo piensas tú. Y fíjense, este es uno de los elementos también muy importantes que hoy por hoy cobra más relevancia, porque ante situaciones adversas, encontrar motivación a veces es lo más complicado. Entendemos, por ejemplo, déjenme tomar tantito, que hay que salir adelante. Pues sí, claro, pero ¿cómo voy a salir adelante si tengo esta situación, ya sea de salud propia o de mis familiares, ya sea la económica? Y eso pasa mucho en el mundo hoy. Nos dejamos devastar, nos dejamos sumergir por las a veces emociones negativas. Por eso la importancia de la educación emocional. Porque hoy por hoy, y más con tanto estímulo al que estamos acostumbrados, al que estamos recibiendo todos los días de diferentes redes sociales y sobre todo lo que postea la gente en esas redes sociales, muchas veces es
natural hasta cierto punto que no nos sintamos tan positivos ante nuestra propia vida o ante nuestras circunstancias. Y la motivación cobra aquí, como les decía hace unos momentos, una importancia fundamental. De acuerdo a cómo me siento, de acuerdo a mi contexto, ¿qué necesito yo para estar motivado? Y fíjense, esto también, cómo es importante que lo trabajemos con nuestros hijos, hijas, nuestros estudiantes, porque muchas veces pensamos que la motivación me la tiene que dar el otro. Claro, pues es que mi maestro no me reconoce todo lo bien que trabajo. Y entonces de ahí la motivación se puede venir para abajo. O puede estar abajo esperando a que un día me reconozcan en el trabajo. Es que claro, yo trabajo mucho, pero mi jefe nunca me reconoce tampoco. Realmente no se trata, lo que nos dice aquí esta diapositiva con este elemento de la motivación, no se trata de esperar a que alguien más te reconozca para tú estar bien. Pero qué difícil es encontrar esa motivación a veces por nosotros mismos. Y pensamos, bueno, de hecho la palabra motivación ya de por sí, por su significado propio, es intrínseca. Si no, sería un incentivo, algo que estamos esperando de los demás. Y hoy por hoy, y fíjense qué importante también desde etapas muy tempranas de desarrollo, trabajar con nuestros hijos, nuestras hijas, respecto a la motivación que ellos mismos pueden encontrar, debieran encontrar para estar bien. Pero muchas veces también, sobre todo, ¿qué tal los adolescentes? ¿No? Depende de los papás. Depende si me dijo, si me dio permiso, si me dio el dinero para ir con mis amigos, o si mi novia, si mi novio. Y es adentro donde tenemos que regresar. Bueno, toda esta también sería otra charla muy interesante y muy importante para nosotros como adultos responsables de la formación de nuestros estudiantes, cómo poderlo ubicar primero en nosotros mismos. ¿Qué tanto soy yo la persona que está esperando la motivación que venga desde afuera? Y más en este contexto. Y más en cuanto a lo mejor las habilidades digitales, que es el punto que estamos platicando hoy. No, pues es que así ya es, o más bien que me expliquen a mí, o más bien pues mi hijo es el que sabe y está en las clases y entonces el que solucione y diga porque yo no puedo hacer nada al respecto hasta que no me digan a mí, ¿no? Podríamos extendernos mucho en esta conversación, pero este es uno de los mensajes también muy importantes en este sentido. Y fíjense, hablando de todos estos desafíos, les quiero presentar otro video que a mí me gusta mucho. Espero el mensaje al final, ahorita que lo retomemos, lo integren de la misma manera. Si no, pues también las interpretaciones, hablando de diversidad y de habilidades y de coeficientes y de este aspecto de lo que nos ha hecho distintos a lo largo de la historia, pues también nos hace más ricos. Pero aquí va. What we're looking for is how everything works. What makes everything work. It has to do with curiosity. It has to do with people wondering what makes something do something. There's a way of looking anew, as if you never saw it before, for the first time, and asking questions about it as if you were different. And then to discover that if you try to get answers, that they're related to each other. The things that make the wind make the waves. And the motion of water is like the motion of air, is like the motion of sand. Things have common features. Turns out more and more universal. It's almost unbelievable. The truth is so remarkable, so amazing. It's incredible. Take the world from another point of view. It's curiosity. It's the world we are, what we are. Just like a runner gets a kick out of sweating, I get a kick out of thinking. I can't stop. It's curiosity.
Y miren, no sé si lo habrán pensado también, pero el mensaje que yo quiero dejar, esto todavía no acaba, no crean, pero hasta este punto, el mensaje y el porqué de este video, de todo lo que hemos venido hablando a lo largo de estos minutos, es porque sea lo que sea el contexto en el que estemos viviendo, sea el que sea el contexto en el que estemos viviendo, las habilidades que haya que desarrollar, la tecnología que tengamos, no dejemos de generar en nuestros alumnos esta capacidad de asombrarnos, esta curiosidad por aprender. Al final la información tenemos acceso a ella de manera ya casi instantánea. Las tecnologías también, aquí las tenemos. Yo tengo mi iPad, mi celular, mi computadora, y así es como vamos a seguir teniendo más y más dispositivos, más y más acceso a la información. Pero lo que no podemos dejar atrás es cómo generar en ellos esa capacidad de seguirse asombrando, que les digo, de ser curiosos ante lo que vivan. Porque al final, pues sí, mucho de lo que sucede es que nos va quitando esa capacidad de asombro. Y por ejemplo, quienes leyeron El mundo de Sofía, este gran libro acerca de la filosofía y de la capacidad precisamente de asombro, es algo que naturalmente vamos perdiendo. Si se fijan, cuando son más pequeños, más pequeñas los estudiantes, pues esta capacidad es todavía más notoria de asombrarnos, de la curiosidad. Y es la invitación hoy, en este momento de la charla. Ante cualquier contexto, ante cualquier situación, no dejemos de tratar de generar la curiosidad, porque eso va a hacer que ellos tengan ese sentimiento y ese deseo natural por seguir aprendiendo. Porque como les comento, la información va a estar ahí. Los dispositivos también, y en el RS todo está puesto para que eso pase. Docentes capacitados, padres comprometidos, directivos con visión, a la vanguardia. Pero ¿qué tanto hay que poner atención también para cerrar ese ciclo, ese círculo con nuestros estudiantes de la importancia de generar la curiosidad? Eso no hay que perder de vista. Y pensando en eso, es que les quiero poner aquí algunas frases a continuación de lo que les comento, para ir cerrando algunas ideas de lo que hemos estado platicando. ¿Por qué la curiosidad? ¿Por qué es lo que les comento? Mientras más curiosos seamos ante lo que vivimos, más vamos a seguir aprendiendo. Si se fijan nosotros mismos, cuando ya no nos da curiosidad algo o cuando ni siquiera la tuvimos en un inicio, pues no nos llama la atención hacia ese sentido. Pero si nosotros buscamos este deseo, esta semillita por seguir aprendiendo siempre, porque la curiosidad esté en nosotros y eso permitirá ir construyendo más aprendizajes, más conocimiento, y no me refiero solo al intelectual, sino también de nuestras emociones, de quiénes somos en el mundo, pues eso también nos ayudará a generar estos andamiajes de mejor manera con los estudiantes. Aquí en inglés, lifelong learning, pues el aprendizaje para toda la vida, que no sea algo que se queda nada más en un aula de clases. Y sobre todo, como bien dice aquí la idea, ya no solo para consumir, sino para crear también. Es bien importante en esta plática que estamos escuchando el día de hoy. Todo esto, ¿a qué llevan nuestros alumnos? Cuando les hablo de generar impacto, de trascender, de construir, de transformar, a que ellos asuman un papel de protagonistas en su propio proceso de aprendizaje, en su vida, en la vida de los que les rodean, en su país, en su mundo. Y al ser protagonistas, pues también eso nos hace participar activamente en la solución de grandes retos de la humanidad, como bien dice aquí la frase. No solo se trata de mí, ya se trata también, ¿se acuerdan en la imagen cuando hablábamos de valores? ¿Qué tanto yo con lo que estoy aprendiendo? Imagínense si nuestros estudiantes, como les comentaba, de primaria alta, de secundaria, ya tienen estas grandes ideas de cómo podrían dar solución a diferentes problemas de la humanidad. Por ejemplo, la Agenda del Futuro 2030 con los diferentes objetivos del problema de la alimentación, de la paz. Ahora imagínense también si lo vamos trabajando con los más pequeños, esta semilla de tú puedes, con tu participación, hacer un cambio en el mundo. Un cambio importante. Y sobre todo, papás, mamás, colegas, nosotros también, ¿cómo podemos ayudar a sembrar esa semilla? ¿Qué podemos nosotros ir planteando en el camino? ¿Qué preguntas podemos hacer?
qué respuestas podemos omitir, tal vez para que ellos sean los que las busquen. Y así hacer un uso adecuado del poder. La información también hoy por hoy es un elemento de poder. Mientras más información tenemos, pues más acceso también a lo mejor a diferentes aplicaciones, a diferentes páginas, a diferentes conocimientos. Pero ¿qué tanto estamos haciendo un uso positivo de esa información que tenemos hoy nosotros como adultos y lo estamos trabajando en nuestros estudiantes en las diferentes etapas de desarrollo que estén? Pero esto no acaba aquí tampoco, porque parte de las ideas que también les quiero dejar es que, y ya lo sabemos y este año lo hemos notado aún más, los docentes pues efectivamente han sido esa pieza clave en toda la formación, en toda la educación de nuestros estudiantes. Pero ¿qué creen papás y mamás? No solo de ellos depende la educación. Hoy por hoy estamos hablando hoy aquí de los grandes desafíos del desarrollo de habilidades, de los diferentes coeficientes. Y todo esto pudiera aparecer en un contexto más de escuela, y escuela sin paredes hoy por hoy. Pero esto no corresponde solo a los docentes. Si bien ustedes, colegas, juegan un papel prioritario, aquí la idea es que todos somos parte de ese sistema. Todos, así como hablábamos hace un momento de la participación activa, todos en este sentido, los que estamos hoy aquí, somos protagonistas. Y mucho también en la pandemia se ha hablado de la nueva normalidad y cuando regresemos a la nueva normalidad. Pero yo lo que les quiero dejar aquí a manera de reflexión es que esa normalidad nosotros no estamos ajenos a cómo la vamos a vivir, sino que todos somos parte de construir esa nueva normalidad. ¿Qué tanto lo que yo estoy haciendo como papá, como mamá, como docente beneficia o no? ¿O qué tanto lo estoy viendo desde un palco como espectador? ¿O qué tanto estoy siendo protagonista? Estoy ayudando, estoy colaborando con las decisiones tal vez de los que están en el colegio, de las autoridades. Este es el mensaje también hoy. Todos los grandes desafíos de la educación no corresponden solo a los docentes. Por supuesto, como les reitero, son una pieza clave. Pero ustedes, papás, mamás, también son los protagonistas en que esa nueva normalidad la construyamos hacia donde queremos llevar a nuestros estudiantes. Y hablando de lo que viene y de que el colegio está preparado, esta es una de las imágenes en donde les platico que trabajé con los estudiantes en aprendizaje híbrido. Si se fijan, tenemos estudiantes en presencial y tenemos estudiantes conectados. Y así en RS vamos a tener ya esta tecnología. De hecho, ya tenemos 2 aulas con esta tecnología para ir viviendo lo que es el aprendizaje híbrido. Es muy importante en todos estos desafíos que les comento y en ser protagonistas, tomar decisiones. Y sobre todo tomar decisiones en función de la visión, en función de lo mejor en la ecuación pedagógica para nuestros estudiantes y la comunidad. Entonces, si se fijan, desde aquí los estudiantes virtuales me pueden observar a mí. Me voy a regresar a esta. Y aquí es como nosotros los podemos ver a ellos, compartiendo los recursos que se tengan que compartir. Los chicos y las chicas lo ven desde su pantalla, nosotros los vemos a ellos. Ellos nos pueden ver a nosotros también en presencial. Y antes de ir cerrando con toda esta información que seguro a lo mejor mucha de ella, como bien comentaba Clau al inicio, pues sí genera un poco de ansiedad, les quiero dejar algunas observaciones importantes que para ustedes como madres, padres de familia, también docentes, colegas, pues hay que tomar en consideración ante este contexto, ante este mundo del 4.0, ante esta industria 4.0, ¿qué consideraciones, qué podría hacer yo como adulto para hacer más fácil, digamos, esta situación, estas circunstancias? Uno de ellos es la comunicación. ¿Qué tanto han tenido que transformar la comunicación que tienen ustedes hoy con sus hijos y sus hijas? Es muy importante no tratar de luchar, hablando de esta carrera de la tecnología y la educación, no luchar contra la tecnología. Por ejemplo, hay esta analogía que se hace en la tecnología como si fuera un caballo de carreras.
El caballo de carreras es muy rápido y si nos ponemos a competir contra él jamás le vamos a ganar. Pero si aprendemos a montarlo y a liderar el camino para que nos lleve hacia donde nosotros queremos, pues definitivamente eso hace la diferencia. Lo mismo con la tecnología, aquí hablando de la comunicación. No tratemos de luchar contra la tecnología. En este caso, por ejemplo, que se ve claramente que el padre de familia seguramente está más que enfadado que el hijo por la tecnología no le haga caso. En lugar de luchar contra la tecnología, papás, mamás, colegas, ¿qué podemos hacer al respecto para comunicarnos de la manera en que nosotros queremos con nuestros estudiantes ante el contexto que hoy por hoy estamos viviendo? Otro de los aspectos importantes a tomar en consideración y que hablábamos hace unos minutos también es la información. Cuando les decía que tenemos acceso a la información en un clic y de manera inmediata. Cuidar, y esto yo lo sé porque a los padres, a ustedes, papás, mamás de RS, siempre se les ha tratado de brindar la información, los recursos a los especialistas que les hablen acerca de esto, también de esos tips y sugerencias para ustedes, papás, cómo manejar de mejor manera la información a la que sus hijos, sus hijas están teniendo acceso a través de los diferentes dispositivos, de acuerdo a su etapa de desarrollo. La tecnología en sí misma. Seguramente ahora conviviendo tanto tiempo y más juntos, pues habiendo a lo mejor hermanos o primos, amigos de diferentes edades, pues puede ser que pensemos que lo que está usando tal vez el chico, la chica de quinto de primaria, por decir un ejemplo, si está cerca del que va en primaria baja o en presco, no tuviera nada de trascendencia. Pero hay que detenernos también a analizar que no toda la tecnología es para todas las etapas de desarrollo. Y aunque eso implique más esfuerzo a veces de nuestra parte en poner límites, porque empiezan las comparaciones, y es que mi hermano, y es que mi primo, y por qué sí, y él, y ahora me toca. Tenemos que ser bien claros nosotros en qué tecnología sí es para cada uno de mis hijos, de acuerdo a su etapa de desarrollo y en los límites que hay que poner al respecto. Y el último, pues la seguridad. La seguridad definitivamente es uno de los aspectos trascendentales, como les hablaba en la diapositiva de la inteligencia digital. La seguridad en todo lo que tiene que ver con lo digital cobra relevancia. También eso ya lo sabemos de antes, también por información, por ejemplo, con la alianza que se tiene con NACI para la seguridad en Internet. Recopilar toda esa información que hemos recibido a lo largo del tiempo, que hemos recibido también este último año, y tomar todas las precauciones necesarias y posibles en este tema de la seguridad. Y todos estos que les menciono, como lo hablaba en la parte de la tecnología también, dependiendo de la etapa de desarrollo. Es muy importante que nosotros como adultos sepamos que lo que le podemos permitir a un chico o una chica más grande, pues definitivamente no será lo que tal vez debamos permitirle a unos más pequeños. O lo que les permitimos a los más pequeños, pues también considerar que tal vez los grandes necesiten algún otro tipo de estímulo o de acercamiento a la tecnología. Es muy importante esa claridad. A veces, como les comento, pues suele ser un poco más difícil para nosotros padres de familia el marcar esas diferencias sin comparación, pero sí al final diferencias porque pues unos empiezan a tal vez a repelar por lo que tienen los otros, pero al final ser firmes, como les decía en las diapositivas pasadas. Tener nosotros esa claridad y ser consistentes, esa firmeza amorosa de la que también se les ha hablado en algunas otras ocasiones. Y bueno, con esto, ahora sí, llego yo al final de esta conversación de los desafíos de la educación en el siglo XXI, de la importancia de las habilidades digitales hoy por hoy, de a lo que está respondiendo el colegio ante estos próximos escenarios, ya sea que siga siendo virtual, ya sea que sea más bien híbrido o eventualmente cuando regresemos también a lo completamente presencial. Clau, no sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario, si de plano la ansiedad que generé fue demasiada. No, yo creo que estuvo súper interesante y la verdad es que sí ya vivimos en un mundo digital y no hay que olvidarnos de las bases que nos trajeron hasta esto. Tú has dicho hoy por hoy y cuando se trata de educación, no solo es hoy por hoy, es también ver a futuro,
visualizar qué podemos hacer con lo que tenemos, que es muchísimo. Y bueno, veía algunas preguntas en el chat hablando de esta ansiedad que se pudo generar y quiero que sepan que la inversión que se está haciendo en el colegio para tener este regreso, como se plantea, híbrido, semipresencial, presencial y que de repente tengamos que regresar a casa, estamos listos para ello y nos seguiremos preparando, pero la inversión es grande y por supuesto que es a largo plazo. Yo no me imagino invitarlos a una tarea de psicopedagogía todos los martes y bueno, no habría estacionamiento en el colegio, los tiempos de traslados, hay muchísimas cosas que creo que podemos rescatar de las experiencias vividas en pandemia y que seguramente iremos analizando cuáles sí nos quedaremos, cuáles no. A lo mejor en tiempo de frío decidimos que algunas clases se den a distancia. No creo que el que se acabe la pandemia sea un detonador de olvidar todo lo aprendido. Tenemos que seguir adelante y valorar todo lo que hemos ganado.